A raíz de las investigaciones adelantadas y las denuncias hechas en el caso de Jaime Garzón, el equipo periodístico miembros del colectivo de abogados han sido víctimas de constantes amenazas, en especial a Lirio Uribe, y seguimientos por dichas denuncias. Las causas que matan a nuestro querido Jaime Garzón siguen quizás más vivas y fuertes que nunca. La intolerancia política hacia todo aquel y aquellos que hablen de paz, que como Jaime procuraban y procuran salidas humanitarias a la degradación de la guerra. La última etapa de la vida de Jaime se la dedicó precisamente a la paz. Se equivocaron al ver en esa tarea como un acto benévolo con el terrorismo y se siguen equivocando hoy al convertir a todo el que habla de paz y defiende los derechos humanos en terrorista. No puede haber mayor atentado a la seguridad nacional de un país que los constantes ataques a la defensa y a los defensores de derechos humanos. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia, así sea. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Jaime Garzón! ¡El corazón! ¡Jaime Garzón! ¡Jaime Garzón! ¡El corazón! Por decir siempre la verdad. Por eso lo mataron. ¿Quién ordenó matar a Jaime Garzón? La inteligencia militar, el Ejército Nacional, el general Mora Rangel ordenó el asesinato con otros generales de Jaime Garzón Forero. Jaime Garzón Forero. El reciente homenaje por el asesinato de Jaime Garzón fue distinto. Llegó poca gente, pero hubo, eso sí, graves revelaciones y una especie de digna rabia. A Jaime lo matan por su activismo en favor de la justicia social, la justicia económica y la paz. ¿Y ese qué partido es, doctor? El que soluciona la pobreza, y al que no le alcance, en las autodefensas le dan. O sea que hay que estar en algún bando para que se acabe la guerra. Claro, eso abre mercados como mis cooperativas Convivir. ¿Y la reforma agraria la paz? No, ni riesgos. Eso no da votos. Yo les voy a dar 100.000 pesos mensuales hasta diciembre para que puedan convivir. A Jaime lo matan por ser un hombre brillante en los medios. Siendo alcalde mayor de Bogotá, hice grandes obras: el puente de la 92, el relleno de Doña Juana, la troncal Caracas y la destitución de Jaime Garzón como alcalde menor de los papás. Hoy, 10 años después, se ven las obras. El puente se cayó, el relleno se derrumbó y me toca restituir a Garzón al cargo de alcalde menor por orden del Consejo de Estado. El homicidio de mi hermano es un crimen de Estado, crimen de Estado. Después de 12 años del asesinato de Jaime, de campante impunidad, la familia de Jaime Garzón alzó la voz para pedir justicia. En el asesinato de mi hermano Jaime participaron funcionarios estatales. Fue ejecutado por miembros de la banda de sicarios La Terraza en cumplimiento de la orden impartida por el líder paramilitar Carlos Castaño Gil, quien actuó a solicitud y por encargo de varios militares. En este homenaje, después de 12 años, se escucharon quizás análisis y señalamientos que nunca antes se habían escuchado, pero quizás todos lo sabían. 12 años después se siente con más libertad de señalar quién o qué proyecto estuvo detrás del asesinato de Jaime Garzón. ¿Qué proyecto estuvo detrás del asesinato de Jaime Garzón? El proyecto de una ultraderecha asociada a organizaciones criminales íntimamente, que además fue eficaz y contundente. Yo creo que 12 años después comenzar la investigación es algo bien ridículo, pero comenzarla,
con investigadores principiantes de la Fiscalía, pues es todavía más ridículo y es seguir en la misma farsa de investigación, es decir, tratando de decir si hay un expediente, pero sin tener la obligación de mostrar ningún resultado. El proyecto paramilitar en Colombia ubicó claramente el hueco que le iba a hacer Jaime Garzón en la consolidación de un animismo de los últimos años, quizás. Es que ni siquiera es eso, porque Carlos Castaño recibió una orden de matar a Garzón. Es decir, estamos hablando de una organización supraparamilitar, por encima de los paramilitares, una organización a la que los paramilitares le funcionaban. Y estoy hablando de una dirigencia política de ultraderecha, anticomunista, enemiga del pensamiento crítico, que se ha empoderado después del asesinato de Jaime Garzón. Pero en la rueda de prensa, los abogados de la familia Garzón Forero fueron más allá. Se escuchó un señalamiento contundente que respondía a esa hipótesis que hace 12 años se dijo, se mencionó, pero que la Fiscalía no quiso investigar y que solo hasta ahora toma fuerza. Esa hipótesis señala a una ultraderecha colombiana, a militares y políticos involucrados en el asesinato de Jaime Garzón. ¿Quién ordenó matar a Jaime Garzón? La inteligencia militar, el Ejército Nacional, el general Mora Rangel ordenó el asesinato con otros generales de Jaime Garzón Forero. ¿Por qué sostengo que fue el general Mora? Desde el primer día, alias el compadre y la banda La Terraza, cuando se toman una emisora de televisión en Medellín, señalaron que efectivamente ellos habían asesinado a Jaime Garzón y que efectivamente ese asesinato lo había ordenado Carlos Castaño, que fue condenado a 38 años y que había sido orden de quienes manejaban ese títere, e hizo referencia de manera expresa al general Mora Rangel como el que manejaba al títere, que era Carlos Castaño, y que era el general que estaba indispuesto con todas las actividades que hacía en pro de la paz y en pro de la seguridad. Es decir, hace 12 años se planteó la hipótesis, la línea de investigación que detrás del asesinato de Jaime Garzón estuvieran militares. Y la plantearon no precisamente organizaciones de derechos humanos, la plantearon un exministro de Estado y un futuro vicepresidente. Pero esa línea de investigación no se investigó. Y es claro y está aprobado en el expediente que tan pronto Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila, le informó a Jaime Hernando Garzón Forero que Carlos Castaño, por órdenes de militares, lo habían declarado objetivo militar, inmediatamente lo puso en conocimiento de todos los colombianos. Sabía que lo iban a matar ese viernes. Él me comentó, el juez me dijo, hasta mañana tengo plazo de vida, que a mí me parecieron unas palabras muy duras que una persona que sabe que lo van a matar lo diga tan fresco, mañana me van a matar. Le escribió personalmente el 22 de mayo al general Mora Rangel, porque sabía que era uno de los determinadores de su asesinato, y le escribió para explicarle por qué razón él no estaba cometiendo ningún acto fuera de la ley. Pero aún hay más. En enero 19 del presente año, el Departamento de Estado norteamericano desclasificó este documento de su embajada en Bogotá que habla de la presunta participación de militares detrás del asesinato del periodista. El documento de 10 páginas, fechado días después del magnicidio, en su punto número 10, una fuente de la embajada comenta: Garzón le había hablado que el comandante del ejército, general Mora, le había dicho que estaba muy molesto por los esfuerzos de Garzón por querer reactivar los diálogos de paz con el ELN. Garzón busca una reunión con el general Mora que nunca se llevó a cabo. Continúa el cable diciendo que Garzón tuvo una reunión con el general Rito Alejo del Río, para entonces comandante de la Brigada 13 con sede en Bogotá.
De acuerdo a Del Río, él recriminó fuertemente a Garzón por los esfuerzos del grupo Ad Honorem para reavivar los diálogos de paz, porque según él, sus miembros eran usados en el mejor de los casos por la guerrilla. Garzón salió de la reunión muy perturbado por la profunda rabia con la que Ríos se expresó. Agrega el cable que otras fuentes de la embajada le señalan que Mora y Garzón sí se encontraron finalmente. El punto 11 es más categórico. Para la Oficina de Asuntos Políticos de la Embajada, el asesinato de Garzón habría sido cometido por paramilitares en alianza con una rueda suelta de oficiales activos y retirados de la Fuerza de Seguridad, actuando por su propia cuenta. Los paramilitares fueron convencidos que Garzón habría cruzado la línea y... En ese punto, el cable aparece tachado y no se puede leer el resto de la información que es clasificada como confidencial. El punto 14 dice: Santos recibió un apoyo inesperado por su editorial del 18 de agosto. El exministro de Defensa Rafael Pardo anunció que en su presencia, en mayo pasado, Garzón se había quejado ante el ministro de Defensa de la época Rodrigo Lloreda y en presencia del fiscal general de que el general Mora había montado una campaña de desprestigio en su contra llamándolo amigo de la guerrilla. El exministro de Defensa conservador concluyó que los oficiales del ejército no sabían que altos mandos estaban presionando a Garzón. Como se pueden dar cuenta, desde el mismo instante del asesinato de Garzón surgió con mucha fuerza la hipótesis de que una extrema derecha descompuesta estaba detrás del asesinato de Jaime Garzón. 5 años se perdieron porque se desvió la investigación. Y solamente hasta el 7º año del asesinato de Jaime Garzón, la hipótesis de las fuentes militares empieza a ser investigada. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún militar ha sido vinculado por la investigación del asesinato de Jaime Garzón. El alto comando central se permite informar a la opinión pública que ellos, los autodenominados padres de la patria en juicio sumario, reforman la foránea Carta del 91, los verdaderos defensores del pueblo, o sea, nosotros, la violencia legítima del Estado, el Consejo Verbal de Guerra también dinamitaremos ese esperpento jurídico que nos impide capturar, interrogar y etcétera a los civiles. Hemos asegurado un régimen antiterrorista para redesarrollar la inteligencia militar en las caballerizas y así, en franco y abierto combate, derrotar el peligroso articulado de los subversivos del 91. No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar dónde y cómo a quien sea. Estado de Derecho, romper filas, jueces civiles, retirarse. Jaime Garzón le dijo a sus mejores amigos, entre los que se encuentran embajadores, ministros de Estado, que lo iban a matar. Por más influencias, amistades de alto rango y haber contado a los 4 vientos lo que sucedería, fue imposible detener el gatillo que tenía marcada la hora y la fecha. Oiga, me falta un fanfarriazo. Un fanfarriazo. Y me quedan 5 minutos. Tiene 2 alternativas. O canta o recita. O canta o recita. ¿Qué quieres? Canto. O baila. ¿Qué canta? Canto y bailo. ¿Qué canta? ¿Y qué baila? Canto, bailo y recito. Entonces, ¿qué quiere hacer? Canto, bailo, recito y me voy. Y se va. Y me voy. ¿Sigue nervioso, no? Uy, hartísimo. No, pero diga la verdad. Tenaz, sí, diga la verdad. Quiero morirme de manera singular. ¿Es así? Dale a ver. Va, bueno. Vaya a ver. Va. Dale, marca, canela, canela, canela. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar. Tu lectura natural sincera. Durante los 12 años que han transcurrido desde el crimen, el Estado colombiano ha mantenido el caso en un clima de impunidad. El primer proceso penal resultó una farsa encaminada a encubrir los hechos y el único sentenciado, Carlos Castaño Gil, jamás fue detenido y al parecer murió sin cumplir un solo día de su condena. Tan solo después de casi 10 años, se vinculó a uno de los partícipes del crimen, el señor José Miguel Narváez Martínez, a pesar de la existencia de numerosos indicios y pruebas. Y hasta la fecha,
no se ha vinculado a ninguno de los varios militares que habrían encargado a los paramilitares la ejecución extrajudicial de mi hermano. La Fiscalía se casó con la teoría que montó el DAS, se cerró la investigación en enero del año 2002 y pese a los esfuerzos ingentes de las partes civiles que trabajábamos en ese expediente y pese a la denuncia que se hizo, la Fiscalía avaló la impunidad a través de Luis Camilo Osorio y a través del entonces fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que llevó la investigación. En razón de la impunidad sustancial que se mantiene el homicidio de nuestros hermanos, hemos decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el Estado colombiano no cumplió con sus obligaciones de proteger la vida de Jaime, investigar eficazmente los hechos y prevenir otros crímenes contra el periodismo y la libertad de expresión en Colombia. Tenemos que acercarnos a la justicia y por eso creo yo que ya es hora que la fiscal general, la doctora Vivian Morales, vincule los generales de la República que la prueba indiciaria indica que participaron en el asesinato del periodista Jaime Hernando Garzón. ¡Qué orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez? Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Faruc, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. El homicidio de mi hermano es un crimen de Estado. Pido justicia. Y tengo esperanza que haga justicia. Por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento, por la libertad de prensa, pido justicia. Por el derecho a la vida, pido justicia. Contra la impunidad, pido justicia. Porque Colombia necesita y merece saber la verdad. Pido justicia. Para el 13 de agosto del 2010, prácticamente hace 10 años, ya había estallado el escándalo de la cacería criminal del DAS. Ya el país había descubierto que desde el DAS, durante la década o el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se había interceptado, seguido a periodistas, defensores de derechos humanos. Pero ¿cuáles son las coincidencias que aparecen de esos 10 años más tarde? Las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia habían perfilado la tesis del enemigo interno. Y el enemigo interno para el gobierno Uribe en esa época y para el gobierno actual siguen siendo las personas que piensan diferente al gobierno, la oposición. ¿Qué coincidencias hay en estos 10 años? Vuelven y aparecen los perfilamientos. Los perfilamientos de hoy son el DAS de ayer. Son el DAS y la idea del enemigo interno que acabó con la vida de Jaime Garzón. Y hoy se reencauchan en la administración del presidente Iván Duque. Perfilamientos a la oposición y después, antes mejor, de cada magnicidio en Colombia, siempre han venido, o antes siempre han estado,
los señalamientos y la estigmatización. Es decir, la idea de la propaganda de desprestigio, las campañas de desprestigio antes de cometer los magnicidios. Esta fue mi tesis que elaboré hace 10 años y es una tesis que digo hoy, 10 años después, se mantiene para acabar y desacreditar a la oposición política en Colombia. Veamos. Siempre que llega el 13 de agosto, los colombianos asistimos a recordar la memoria de Jaime Garzón. Pero también hay algunos de nosotros que somos muy críticos en la manera en cómo se recuerda hoy el trabajo, la vida, la memoria de Jaime Garzón. Yo creo, y soy un convencido de ello, que el mejor homenaje para Jaime todos los 13 de agosto es el exigir justicia. Exigir justicia. Y es muy fácil quedarnos en los homenajes, en la memoria, solamente recordando su brillantez como humorista político, como crítico político. Pero creo, y con todo respeto y cariño le digo a mis colegas, especialmente de Caracol, que ojalá hoy viéramos especiales, documentales, en la línea de exigir justicia. Las evidencias claras y concretas que por las cuales se desvió la investigación del caso Jaime Garzón son claras hoy, son nítidas hoy. Ojalá viéramos hoy un programa en el radar esta noche, una entrevista con el fiscal general diciéndonos qué pasó con el caso de Jaime Garzón. ¿Qué ha pasado, señor Luis Camilo Osorio? ¿Por qué se dilató ese proceso? Como se pueden dar cuenta, yo seré el aguafiestas para muchos de mis colegas. Pero bueno, soy periodista que voy en contravía. Y no estoy solo, afortunadamente no estamos solos. Yo quiero precisar algunas cosas. En 1998, como lo dice alias el alemán, el proyecto paramilitar estaba en auge en este país. Ese mismo proyecto paramilitar había asesinado, meses antes del asesinato de Jaime, había asesinado a las cabezas más representativas y líderes del movimiento de defensa de derechos humanos en este país. Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle y aquí en Chapinero a la familia Calderón, a Mario y Elsa Calderón. Ese proyecto seguía avanzando, tanto que llegó a poner 35% de los congresistas de este país. Ese proyecto paramilitar necesitaba quitar del camino al periodismo crítico independiente. Pero en esos años no había cosa más crítica, más contundente, más mordaz que el humor político en cabeza de Jaime Garzón. Ustedes se imaginan y hagan el ejercicio por unos minutos de ver a Jaime Garzón durante estos últimos años de gobierno del presidente Uribe. Si nosotros, que tenemos desde Contravía un programa a las 11 de la noche en el Canal 1, con bajo rating, éramos señalados de terroristas por hablar de derechos humanos. Ustedes se pueden imaginar Jaime Garzón con las críticas que hacía, que no se quedaba callado y no se tragaba entero nada de lo que hacía cualquier político de este país, lo que le hubiera pasado. ¿No sería inteligente de antemano haber acallado a Jaime Garzón? ¿No podremos pensar eso? Que de antemano ese proyecto paramilitar avisoró, vislumbró tamaño hueco que le iba a realizar en esa consolidación de opinión, de unanimismo de estos últimos 8 años, la figura de Jaime Garzón. Y es ahí donde
honorable representante, queridos colegas, aparecen las conexiones entre la propaganda negra que mata a Jaime Garzón y la propaganda negra que aparece 2, 4 años después como una política sistemática de un gobierno. A Jaime Garzón, dice HH, lo dijo aquí Marisol hace unos minutos, todo el manto de mentiras que tendieron alrededor de él, que negociaba con secuestros, que era miembro del ELN. Por ahí hay un librito que dice todavía en 2 líneas eso. Me recuerda a Marisol que José Obdulio Gaviria dice que ese libro es excelente. Bueno, yo hasta el día de hoy, por más de que he investigado, he hablado, no conozco una sola denuncia de una familia en contra de Jaime Garzón por enriquecerse fruto de una negociación de un secuestro. Pero sí conozco muchos amigos que todavía como loritos repiten que no, que Jaime Garzón se enriqueció con los secuestros. Pues bien, José Miguel Narváez, experto en propaganda negra, experto en operaciones psicológicas, experto en inteligencia ofensiva, en 1998 era asesor de diferentes organismos de seguridad del Estado. José Miguel Narváez, quien hoy la Fiscalía y hace pocos meses lo ha vinculado como uno de los autores determinadores en el asesinato de Jaime Garzón, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Fiscalía. Para esa época se movía como pez en el agua en 3 escenarios fundamentales de este país. Se movía en el Consejo Gremial a través de las asesorías que le hacía a Fedegan. Se movía en los organismos de inteligencia del Estado, en el Ministerio de Defensa y en el DAS. Ustedes se imaginan, queridos amigos, lo que este señor en esas esferas de poder, y no eran cualquier reuniones, no era cualquier asiento el que tenía en esos organismos. En varios organismos tenía poder de decisión, era escuchado, era asesor, o como dicen los paramilitares, era el enviado del cielo. Así le decían. Pues bien, ustedes se imaginan este personaje diciendo en el Consejo Gremial, no es que Jaime Garzón negocia con secuestros, se enriquece con secuestros, y después ese mismo chisme lo iba y lo depositaba en el Ministerio de Defensa, y después iba y lo depositaba en el DAS, y después, bajo la sombra, en la noche, iba y se reunía en los campamentos militares a dar instrucción de cómo era válido matar comunistas y defensores de derechos humanos en este país. Ese triángulo no hacía, y ese personaje no hacía, que ese chisme depositado allí corriera y tomara una gran fuerza devastadora, y más aún cuando se depositaba frente a un ejército ilegal que en ese momento se estaba apoderando de buena parte del Congreso y de los diferentes poderes de este país. Ahí, digo yo, ahí está la raíz del asesinato de Jaime Garzón. Vislumbraron su poder de crítica, y un proyecto que se trazó, y lo vimos durante 8 años, ese unanimismo en este país no podía tolerar a Jaime Garzón. Tenían que quitarlo del medio. HH dice, no lo dice Holman Morris, dice, fue un favor que algunos militares, porque hay miembros honorables en nuestras Fuerzas Armadas, hay gente decente en nuestros organismos de seguridad, algunos le pidieron ese favor a Carlos Castaño. Hoy, 11 años después,
quisiera haber escuchado al fiscal general de la Nación que nos dijera a qué militares estaba refiriendo HH. ¿Qué empresarios eran con los que se reunía José Miguel Narváez y políticos posibles determinadores del asesinato de Jaime Garzón? En síntesis, si se me permite, esa propaganda negra, esa estigmatización generada o depositada en diferentes fuerzas de poder de este país, mata a Jaime. ¿Y qué es lo que vimos en estos últimos 8 años, senador Navas, senador Avellaneda? ¿Qué fue lo que padeció el Polo Democrático y los defensores de derechos humanos y la prensa independiente en estos últimos 8 años? Un gobierno que mañana, tarde y noche, de manera sistemática, estigmatizó la defensa de los derechos humanos, estigmatizó al periodismo crítico e independiente, estigmatizó a los líderes de izquierda, a los líderes sociales y a la oposición política en Colombia. Eso, mi querido Cristian, eso acaba con la vida de las personas en este país. Eso acaba con la dignidad y la credibilidad de las personas en este país. Eso acabó con la vida de diferentes líderes de derechos humanos. Eso acabó con la vida de muchas de nuestras familias. Porque esa estigmatización, ese decir que pensar diferente era ser aliado del terrorismo, llegaba todos los días en mensajes concretos y directos como órdenes a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, especialmente al DAS. Y así fue como se desató en cabeza del señor José Miguel Narváez, subdirector del DAS en la administración de Álvaro Uribe. Así fue como se desató la peor cacería criminal de la última década contra el pensamiento diferente en Colombia. La misma que mató a Jaime Garzón, pero llevada al cubo, con poder, con políticas, con medios de comunicación. Por eso, queridos senadores, yo invito a que en este Congreso se le pida, se le exija al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a su ministro del Interior, que se le devuelva el buen nombre a las organizaciones y a las personas que fuimos señaladas y estigmatizadas durante los últimos 8 años de gobierno de la administración Uribe. Que se nos devuelva en algo la calma que nos quitaron como familias y como ciudadanos por pensar diferente. ¿Cuál fue el pecado de Contravía, queridos amigos? ¿Cuál fue el pecado de Claudia Julieta Duque, periodista que ha desentrañado junto a los abogados del colectivo de abogados José Alvear y a la Comisión Colombiana de Juristas, que han desentrañado el caso de Jaime Garzón? El pecado fue haber señalado que el DAS estaba detrás de esto. Y por eso desataron una feroz cacería contra sus familias, contra nuestros hijos menores de edad. Así no se construye democracia. Así no vamos a encontrar el país que queremos de todos y todas. Así, queridos amigos de los medios de comunicación, hoy deberíamos estar haciendo ese tipo de relaciones. Las implicaciones que ha tenido la estigmatización. La estigmatización ha debido salir en los balances que se le hicieron al presidente Uribe. Nunca apareció la estigmatización y señalamiento al presidente que el presidente hizo en contra de nosotros. Eso no apareció en los balances. Perdónenme que me haya extendido, pero sobre todo emocionado. A 11 años
de la muerte y no fui un gran amigo de Jaime. No fui el amigo de parrandas, ni el amigo de cócteles, no. Fui un amigo que por ahí pasó, pero sí un periodista consciente del magnicidio y del daño que se le hizo a este país con el asesinato de Jaime. 11 años después, queridos colegas periodistas, debemos estar pidiendo justicia y haciendo las investigaciones y señalando responsabilidades en este caso. Por eso, queridos amigos, seguiremos en Contravía. Gracias. Se van a cumplir 21 años del asesinato de Jaime Garzón. Ha sido declarado magnicidio y ha sido condenado por este asesinato como uno de los determinadores intelectuales José Miguel Narváez, que en el 99 era instructor de la escuela militar, pero después en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el subdirector del DAS y a través de él se dirigió la más infame persecución criminal a líderes de la oposición, ONGs y periodistas. Pero surge aquí las inquietudes. ¿Fue una decisión solo y exclusivamente de José Miguel Narváez? ¿O fue una orden tomada en una junta militar, como aparece en los expedientes? ¿Quiénes hacían parte de esa junta militar? ¿O si hubo generales que dieron la orden del asesinato de Jaime Garzón? Y es más, aparece una línea de investigación que no se ha elaborado, que no se ha investigado, que es la tesis si hubo empresarios y políticos involucrados en el asesinato de Jaime Garzón. ¿Por qué lo digo? Porque a nadie le cabe en la cabeza que José Miguel Narváez haya sido el único determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón. José Miguel Narváez se movía en el Consejo Gremial, en el Ministerio de la Defensa, era amigo de Marta Lucía Ramírez, de Fabio Echeverri, en fin. Se tomó la decisión del asesinato de Jaime Garzón con una junta que estaba alrededor de Carlos Castaño, de la cual hacían parte empresarios y políticos, como él señala en el libro autobiográfico Mi vida de Carlos Castaño, que tenía un grupo de asesores para tomar este tipo de decisiones. Sin lugar a dudas, el asesinato de Jaime Garzón sabían quienes lo ordenaron y lo cometieron que iba a estremecer el país como efectivamente lo estremeció. Al cumplirse próximo 21 años de su asesinato, Colombia va a empezar a exigir estas respuestas y estas claridades. Soy Holman Morris y aquí termina un especial más del Tercer Canal. Buenas noches.